Café picante. Hola, sean bienvenidos al Café Picante número 128. Anita, ¿cómo le va? Bien, Toño. Muy bien. Ustedes, ¿Cómo hola. le sienta el pelo recogido? Ay, muchas Muy bien. gracias. Pues claro que sí, les tenemos todo nuestro análisis y nuestro punto de vista sobre la renuncia del fiscal y el caso Santrich. Y el marco general del gobierno entregándole la soberanía a los gringos. Godofredo se va a lanza en ristre contra el turismo. Y Peñalosa echando los perros en Transmilenio. Y mucho más, pero antes los titulares. Caso Santrich y renuncia del fiscal, información precisa y análisis con Ana María Arango. El telón de fondo del gobierno entregando la soberanía a los gringos, la descarada intervención imperial sobre los poderes públicos. El DANE y la felicidad de la clase media colombiana que come arroz con huevo. Estuvimos con Peñalosa en Transmilenio con uno de sus perros anticolados. Lo que mal comienza. Godofredo Cínico Caspa pide acabar con el turismo y cerrar las fronteras. Santrich, el exnegociador de las FARC, va a salir de la cana y al fiscal que renunció le van a salir canas. Bueno, en media hora cambió el rumbo del país y el destino de la JEP, a la espera de que en algún momento la Corte Constitucional rechace las objeciones y siga la JEP. Paso a paso les vamos a informar sobre el caso Santrich y el portazo del fiscal. Lo que puede venir con la JEP posteriormente, el desorden constitucional que quiere imponer desde ya el uribismo. La información y el análisis con mi compañera Ana María Arango. Después de un año de proceso, la JEP resolvió que no tenía pruebas suficientes para establecer si Jesús Santrich cometió o no el delito de concierto para tráfico de drogas antes o después de la firma del acuerdo de paz. Sobre lo que dijo el tribunal hay que resaltar varias cosas. Ante la negativa de Estados Unidos y de la Fiscalía de mandar las pruebas que afirman tener, la JEP dijo lo único que dignamente podía decir, que no tiene pruebas. Además, y precisamente por esa falta de pruebas, dice explícitamente que no se puede pronunciar sobre la culpabilidad de Santrich. De hecho, pide que se investigue. Y tercero, resalta que los juramentos de los investigadores gringos aportados como pruebas no presentaron la debida asistencia judicial, lo que es muy grave e implica un delito, así que la JEP también pidió que se investigue a la Fiscalía. El fallo es comprensible y en derecho, porque la JEP hizo lo que tenía que hacer. Y definir la fecha en que se cometió un posible delito sin pruebas es imposible. Inmediatamente el procurador apeló la decisión como corresponde a quienes no están de acuerdo con ella. Habrá que ver qué pasa con esa apelación. Si la Fiscalía tiene las contundentes e irrefutables pruebas que afirma tener, bien puede comenzar un proceso contra él aquí. Por cuenta de esa decisión, Néstor Humberto Martínez renunció irrevocablemente afirmando que su conciencia y devoción por el Estado de Derecho le impedían refrendar la decisión de la JEP. Pero sus argumentos no convencieron y dejan algunas preguntas sin definir. Primero, siendo él el fiscal con más conflictos de interés en la historia de Colombia, y si tanta es su devoción por el Estado de Derecho, ¿no debería haber renunciado por el caso Odebrecht, Matos, Malo, Cartel de la Toga, cualquiera de ellos? Y siendo, como afirma, ser un amante del Estado de Derecho, ¿cómo se explica el llamamiento que hizo a la movilización popular por cuenta de la decisión de un tribunal de justicia? Y además también llama la atención el momento en el que se da esa renuncia, el mismo día que Gustavo Malo ingresa a la cárcel. Y además cuando la Corte Suprema de Justicia ya había convocado a plenaria para discutir varios temas que lo involucran. Entre otras, se rumora que le iban a pedir la renuncia, o en el mejor de los casos a declararlo impedido, en algunos de los temas más importantes que lleva la Fiscalía. Eso habría sido un golpe de desprestigio terrible para sus aspiraciones presidenciales, que es otra de las razones que se rumora para explicar la renuncia a su cargo. Pero hay más. Que con esta decisión busque protegerse de la recusación que le interpuso Andrade, o de la investigación que pidió la JEP, o de las enormes consecuencias políticas y jurídicas que le podría acarrear el caso de Odebrecht o el mismo Cartel de la Toga, o de la investigación que abrió la Comisión de Acusaciones en contra de Gustavo Malo, a quien él nombró en la Fiscalía. Por otro lado, la relación de Martínez con el gobierno de Estados Unidos también despierta sus suspicacias. Primero, por la colaboración en el caso Santrich y luego por la reacción del embajador de Estados Unidos, que lo califica como el gran patriota. Ahora,
Lo cierto es que el fallo de la JEP sobre el caso Santrich y la renuncia del fiscal fueron la excusa para que el Centro Democrático, alegando una crisis de institucionalidad, pidiera a gritos una constituyente. ¿Desde cuándo que un funcionario público, por demás bien cuestionado, desconozca el Estado de Derecho implica que hay una crisis de institucionalidad? Pero con lo alebrestados que están los enemigos de la paz, eso lo que produjo fue un susto mayúsculo. Nadie duda de sus alcances ni de su determinación de volver trizas la paz, y qué mejor forma de hacerlo que cambiando la Constitución que la protege. Afortunadamente, en su alocución presidencial, Duque, con su acostumbrada tibieza, comenzó afirmando que respeta la Constitución. Amanecerá y veremos. O mejor dicho, reaccionarán los gringos y veremos. El ventilador de la constituyente, prendido a la brava por el uribismo, pues parece que se cae, porque el gobierno de Duque dijo que no le jala, que las instituciones están perfectas, que están lindas, que están lustrosas. Bueno, Ana María, el comentario de Ana María fundamental. A mí me encanta eso. Bueno, justamente como lo dijo Anita en su nota, hay que entender que detrás de todo esto está el tema de la injerencia gringa, por un lado, sobre la soberanía, y de la entrega de la soberanía colombiana por parte del gobierno. Hace rato no asistíamos al doblemente grotesco escenario de, por un lado, el imperialismo ramplón interviniendo en todo, y por otro lado, el servilismo de este régimen. El hambre con las ganas de comer. Toño, con el comentario. Antes de hablar de soberanía tenemos que hablar de otras cosas, porque al cierre de este programa, cuando estábamos editando, ocurrieron cosas el viernes. Hubo una especie de crisis institucional con pretensiones como de un golpecito de Estado y unas cosas bastante sórdidas. El expresidente Uribe empezó a promover de una la conmoción interior para extraditar a Santrich, que tuvo unas heridas que se hizo en la picota, y promover de una el final de la JEP, acabarla. Y Duque apareció hablando de otras cosas, de los militares que asesinaron a un miembro de las FARC, Dímar, en el Catatumbo. ¿Por qué? Porque este domingo, cuando salgamos al aire, un periódico norteamericano va a publicar cosas terribles sobre eso. Parece que están otra vez en la dinámica de los falsos positivos. Bueno, Duque hablaba de otras cosas, pero quedó claro que al presidente o bien le obedece a Uribe, o va a haber un distanciamiento evidente al no decretar la conmoción interior, como ya lo decidió. Duque va a esperar en qué termina la apelación de la Procuraduría en el caso Santrich, y entonces verá qué hacer. Pero según nuestras fuentes, no parecería que Duque esté dispuesto a darse una especie de autogolpe para satisfacer las pretensiones de Uribe. ¿Ruptura? No sabemos, pero por lo menos parece que hay un distanciamiento, algo es algo. Vamos a lo de la soberanía. Como nunca antes, el no pocas veces lugar común del imperialismo gringo, esta vez toma en Colombia, visos de una doble vía oprobiosa. La directa intervención norteamericana y la indignidad por parte del gobierno están clarísimas. El imperialismo funciona por la fuerza, invadiendo, bombardeando, bloqueando económicamente, o bien dentro de una supuesta legalidad al obtener la complicidad de los gobiernos entregados. Ese es el caso actual de la política de Duque, que no solo permite actos deliberados de intervención por acción o por omisión, sino que los concierta con los propios gringos. Ese es el caso actual de la complicidad del gobierno con las políticas gringas de intervención en nuestra justicia, desde la anulación de visas a magistrados de la Corte Constitucional hasta la identidad de Duque con el propósito gringo de destruir la JEP con todo y renuncia del fiscal, que más parece un regalo envenenado que permitiría la acción gringa a otros niveles y la entrega de la institucionalidad colombiana a los deseos de Trump, como se quiso hacer el viernes. La cosa se veía venir desde que el embajador Whitaker presionaba a congresistas y magistrados para hacer trizas la JEP y la paz con el tema de las objeciones. Todo con el silencio y hasta el visto bueno del gobierno, que le da toda la papaya a un imperialismo ramplón y frentero que aprovecha. En esta ocasión es mucho más grave para Colombia el servilismo del gobierno que las propias presiones gringas. La soberanía se pierde cuando el sentido de libertad y autodeterminación no hace parte de la agenda de un gobierno y de un partido en el poder. Tan es así que el gobierno se muestra de acuerdo con el embajador gringo cuando se pronuncia sobre la libertad de Santrich y la renuncia del fiscal, como si fuera un político colombiano más, otro senador del Centro Democrático, Whitaker. Al decir que el exfiscal Martínez es un gran patriota, Whitaker está en sintonía con el llamado de este a la protesta popular para desconocer las decisiones judiciales de la JEP. Eso tiene nombre, su versión. Sobre todo cuando la trillada cooperación judicial entre los dos países no es nada más que la aceptación sin réplica de las órdenes de Washington, aun si allí en Washington ocultan o fabrican pruebas para enredar a la JEP y a la paz.
Y todo claro con el caballito de batalla de la extradición, punta de lanza del intervencionismo que pretende decidir los votos de los congresistas y las decisiones de los jueces, torcer conciencias o bien inundar de nuevo a Colombia de glifosato. Pues parece evidente que la serie de episodios de la justicia hacen parte de una estrategia gringa de utilizar y desestabilizar al gobierno para poder manejar a Colombia en sus propósitos bélicos contra Venezuela, por ejemplo. Llegan los antisoberanos uribistas hasta pedir sanciones contra la JEP, orquestar un referendo anti-JEP en una traición obligada por los gringos no solo a la paz, sino a la nación misma. Y de nuevo los gringos sacan otra arma sucia de su arsenal de inmoralidades. La desertificación del país que pone a correr asustados a los en otras ocasiones envalentonados funcionarios. El amedrentamiento funciona cuando no se tiene ni la moral ni la solidez para defender la soberanía. Presión gringa sobre la JEP, la Corte Constitucional, el Congreso y el gobierno, de acuerdo. A los gringos no solo no les interesa el bien supremo de la paz, sino que hacen todo para devolvernos a la guerra. La misma política de Uribe, de Duque. Coincidencias ideológicas o rodilleras. Todos al acecho a ver cómo desinstitucionalizan el país, a punta de aceptada intervención y capacidad decisoria en nuestros asuntos. Les están entregando el proceso de paz y el posconflicto a los gringos. Hay que entender que por cuenta de ello, no solo Duque se humilla, sino que la humillación nos toca a todos, porque la soberanía es de la nación y nosotros somos la nación. El antecedente de la crisis del fiscal en materia imperial estuvo dado por las amenazantes suspensiones de visas a magistrados de la Corte Constitucional. Que definen lo de la JEP, ahí está la presión y tal. Este tema tan complicado y grotesco es perfecto para la mente esclarecida de nuestra colaboradora politóloga Camila Estefanía Pardo Cuéllar y Compañía Limitada. Oli. Oli, ese país se despelotó la semana pasada. Tenaz, sí, terrible todo y tal. Pero no podemos perder de vista lo más importante. O sea, lo que nos puede fregar a todos. ¿Sí se dieron cuenta que los gringos empezaron a quitar visas? O sea, ¿en serio? ¡Socorro! Ok, que arrancaron con un congresista en par de magistrados y para que yo también se los habría quitado a esos porque en serio son muy feos. Pero, ¿qué tal que sigan con todos nosotros, Ole? En serio, hay que hacer algo urgente, my president, please. O sea, es cierto que no es que uno se esté muriendo de ganas por ir a Estados Unidos porque Trump le bajó el nivel un huevo a esa vaina y ahora es mucho más play ir a Fiji o a Tailandia, una joda de esas. Pero, o sea, en serio, ¿qué va a pasar si se les da por seguir y quitarnos la visa a todos? O sea, a igualarnos por lo bajo, no, pues tan democráticos. Pero, en serio, si lo hacen, ¿qué vamos a poner nosotros en la hoja de vida? Please. Ay, no, qué estrés. Y continuamos con el tema de la soberanía perdida. El coronel Plazas Niega ha recibido llamada de sus oficiales superiores. Y preciso estaba al lado de la estatua de Washington. Adelante, políglota. Yeah, very well. So well. Good morning, Mr. Ammunition. To go in Venezuela. Yes, sir. We poner hasta, you poner dólares. Oh no, my general gringo, you have huevo. Fuck you. What is day for you? Happy birthday to you. You punish or falsos positivos. Narcotraffic, you are some fucker. Paramilitares, I don't know what it is. Corte Penal Internacional. Yeah. This is a base. Ah, no, tienes hambre. Good morning, Juanito. Se informa de que era el jefe del Comando Sur, al que a veces pertenecen las propias tropas. A mí no me dan órdenes por celular chuzado, solo por escrito. ¡Viva la patria! Seguimos acá defendiendo la soberanía, maestro. ¡Are! Oye, yo no entendí del todo la reacción del alto oficial a las peticiones gringas. ¿Estaba bravo o estaba condescendiente? Yo no entendí del todo. Nada. Pero de la inteligencia militar pasemos a la inteligencia superior. Colombianos, con confianza en inversión, con cero corrupción y con cero derroche, el gobierno del presidente Duque logrará este muy importante plan de desarrollo. ¡Uy, uy, 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 uy!
Todas las semanas. No falta. Ay, corta. Café picante. Volvamos al tema de las Cortes, pero esta vez la Suprema, que investiga al Supremo. Le quitaron el caso de Uribe, acusado de falsos testigos, a la mayor magistrada que lo investigaba. Y Uribe no está nada contento con la pérdida de esa garantía constitucional, de que haya una magistrada que sea militar que lo investigue, pero que lo defiende. En fin, el rollo y tal. Le metimos una cámara escondida en su paranoia. Persecución, persecución, persecución. Con mi abogado Granados habíamos logrado que mi caso en la Corte Suprema por las mentiras de falsos testigos que me inventó el diablo Cepeda lo tomara la mayor del ejército y magistrada Cristina Lambona, Lombana. Pero el santo chavismo me la tumbó, me la recusaron. Sicarios. Ella era quien iba a archivar esa calumnia después de exhaustiva investigación. Voy a denunciar en la OEA que no tengo derecho a la defensa por parte de quien investiga, que es como se logran los falsos positivos judiciales. La sacaron que es que porque era militar y yo era su comandante máximo. Entonces, nadie que haya trabajado en la seguridad democrática puede defenderme. Sicarios, y me quieren quitar la investidura senatorial. Hombre, esas son cosas constitucionales no para mí, sino para Petro. Sicario, yo no soy paranoico, pero es que me persigue. Mi caso queda en manos del magistrado César Augusto Reyes. Tulio, llamada una al abogado ese Reyes, hombre. Qué raro, esta vez no trajo a colación sus 3 huevitos. No, es que ese tema se lo ha dejado a uno de los suyos, el director del DANE, que justamente descubrió que la clase media come fundamentalmente arroz con huevo. Juan Daniel Oviedo del Gomelo sacó un comunicado explicando nutricionalmente cómo es que es eso de la clase media con 400.000 pesos mensuales. Veamos. El DANE se permite informar que según un censo realizado dentro de un universo de 7 personas adultas, todas pertenecientes a la clase media colombiana en ascenso, o sea, los millones de ciudadanos que se rebuscan 400.000 pesos mensuales, se ha detectado que la comida principal de estas personas es arroz con huevo. Igualmente se ha conocido que si no alcanza para el huevo, consumen una tajada de plátano con media arepa, agua de panela con una chira o bien un pan blandito de 200 con agua. El Ministerio de Salud ha confirmado que dicha tabla de nutrición permite satisfacer las necesidades básicas en calorías, que es lo que permite el trabajo físico. En cuanto a proteínas para el trabajo intelectual, el DANE considera que se trata de suplementos alimenticios suntuarios que no hacen parte de la canasta de la clase media. Este sí que tiene como huevo, ¿no? Y además es como tibio, ¿no? Es huevo tibio. Oye, me contaron que este Oviedo es novio de Camila Estefanía. ¿Qué sabes de eso? Esa estadística también está inflada. Ah, bueno. Y siguiendo con el tema nutricional, desde que Vargas Lleras supo que se tramita en el Congreso un proyecto de ley para que parte del presupuesto nacional sea distribuido por los congresistas, pues se le abrió la galla. Aunque el proyecto es bueno, él cree que se va a poder embadurnar un poco más con sus amiguitos. Sí, mermeladita. Bueno, esta es la declaración del bufeo, del delfín rosado. A las directivas, congresistas, concejales, diputados, cuadros, candidatos y militancia de Cambio Radical. Atentos, atentos, atentos. Se me ponen inmediatamente moscas con lo de la nueva mermelada que podrán distribuir los congresistas. Pilas con todas las instancias donde se puede recoger tan apreciado alimento de la democracia, a trasladar y acumular toda esa confitura. Hay que batirse por los presupuestos a punta de coscorrones, todos a untarse de melaza, a embadurnarse de melcocha. La respetable clientela está muy pendiente. No olviden, cada onza de mermelada es un voto y sobre todo, auxilio parlamentarios. El proyecto es bueno. Eso de distribuir el 20% de los ingresos nacionales a las regiones es lo mínimo. Y además esas negociaciones de presupuesto entre congresistas y ejecutivo se dan por debajo de cuerda y de la forma más corrupta. Así que, chévere que se hagan de frente con el canal del Congreso al frente, que se publiquen en la Gaceta, que todo el mundo le pueda hacer veeduría a esa vaina. Nos ayuda a pelear contra la corrupción esta iniciativa. Buenísimo.
Ha llegado Ana María la hora de presenciar una pieza magistral de perrada, de genialidad y de seguridad. Estuvimos con Peñalosa en un operativo canino en contra de los colados de Transmilenio. Lo había anunciado y lo hizo. Pero lo grave del caso es que parece que el agente canino que utilizó no era de él. Como todo lo de Peñalosa, ustedes lo van a ver, la cosa terminó mal, pero re mal. Aquí está la nota. Uy, maricas, la que me inventé. Voy a acabar con los colados en Transmilenio a mordiscos. Huevones, con lo que me gusta la mordida. Tengo una jauría de centenares de perros, por lo menos uno por cada estación, para auchárselos a los zampones, esos infractores, pobres, rebeldes, resentidos y desechables. Los perros los tengo entrenados para que vuelen la pobreza y se lancen al ataque. Y para mi metro elevado sin estudios como yo, que ya está en un cacho, voy a traer unos lobos y unos zorros importados por la Volvo, bien tesos, huevones. Por ejemplo, acá tengo a Sancho para que trabaje como perro policía. ¡Ucha, Sancho! ¡Ucha! ¡A las huevas, mi perro! Bueno, es que a este le dieron de comer. Los otros los tengo pasando hambre en el portal de Suacha para que estén más bravos. ¡Ucha, Sancho! ¡Ucha! ¡Ucha! ¡Mi perro! ¡A robarme el perro! ¿Qué tal? ¡Tan visajosa! ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Socorro! ¡Turballito! ¡Ayuda! ¿Por qué tiene que robar los perros? ¡Auxilio! ¡Policía! ¡Socorro! Bien, camine mal capuche. Pues va a tocar vestir a los animales del SMAT. No, qué escena. Sancho Broderick, que así se llama el tierno perrito, es otro ciudadano más canino manipulado por el genio. Eso no es nada. Ahora viene lo peor. Godofredo Cínico Caspa, sí. Se va contra el turismo, pide cerrar las fronteras y echarle candado y falleva a la caverna donde vive. A la maña prehistórica, velociraptor asqueroso, gusano sabanero. Godofredo. Eso sí. ¿Cómo era de bonito nuestro país cuando la guerra era total en tiempos de Uribe y antes de la traición pacifista de Santos? La nación progresaba en medio de la bala corrida, la economía se nutría de la linda guerra controlada, del usufructo de la cocaína y el país estaba cerrado a las muy nocivas influencias extranjeras, como debe ser, carajo. Con esta guerra mediocre que tenemos ahora sin la FARC, las cosas están decayendo. Ahora todo se jodió. El país está peligrosamente abierto y sobre todo están tratando de reemplazar la plática contante y sonante que va a la guerra por esa vaina asquerosa y malintencionada del turismo. ¿Cómo se les ocurre de cuando acá abrirle las puertas a toda esa ralea inmunda que entra por fronteras y aeropuertos? Y no estoy hablando de los venezolanos que por lo menos son antichavistas y se les puede explotar laboralmente, sino de millones de turistas extranjeros que como plaga se esparraman por nuestro bello suelo pacho. El turismo solo trae malas mañas foráneas, infecciones, sida. ¿Cuál industria sin chimeneas si toda esa gente viene acá a dar mal ejemplo y a fumar marihuana, desadaptados mamertos? Los turistas de todas las pelambres están contaminando a la gente, metiéndoles ideas que hay otras y otras culturas. No, señor, mis amigos. Deben declarar al turismo también objetivo militar. Hay que cerrar las puertas, volcarnos sobre nosotros mismos y nuestras lindas tradiciones bélicas, en lugar de estar recibiendo a toda esa gente que viene a unirse en la subversión a la indiada rebelde. Esa vaina no da plata y además impulsa el peligroso desarrollo social y le da oportunidades a la gleba para que tenga plata y compre armas. ¡Nos están invadiendo! ¡Ya no se puede andar por el centro sin toparse un hippie esos! ¡Cierren las puertas y ventanas, carajo! ¡Encerrémonos con falleva que se nos mete el maligno! ¡No más turismo! ¡Bala y harta, señores! Godofredo se ha propuesto para la terna que tiene que enviar Duque al Congreso para ser nuevo fiscal. Se propone junto con Don Berna y el coronel Plazas Niega, el de Defendiendo la Democracia, maestro. ¿Y quién gana? Godofredo. Pues tiene todas las luces y toda la carrera y el CV, el currículum vitae para esto. Café picante. Y para acabar de aplastar a Godofredo, aquí va Biófilo Panclasta. El anartista. En el país del Sagrado Corazón, la crianza es la venganza, la Biblia es la sangre. ¿Cuántos muertos van esta semana en el país de la impunidad? 3 o 5 que llenan titulares y los demás
cadáveres insepultos, canto de las moscas, heraldos negros o propaganda electoral. Para los únicos que el trabajo ha aumentado es para los negociadores de la muerte, los que van tras el cadáver del poder y las ideas. Nos afirmamos en la negación de la patria que nos tocó en suerte, la del Gamonal, la de las balas rezadas, la de los ríos que se desangran, la de los ríos que son cementerios, el país que se acuesta con telenovelas y se despierta a ver quién murió la noche anterior. Colombia vive en perpetua y en conforme conmoción interior, no se sorprendan y que tampoco los confundan. El Estado de Derecho es un oxímoron, círculo y paradoja. La tal crisis de institucionalidad no existe. Ese es otro eufemismo para referirse a la laya delictiva que habita en los recintos bursátiles. Las instituciones, como sus líderes, nacieron abolidas. Cree en la ley, débele a los bancos, cae en sus trampas y solo así, y tal vez por fin, serás respetado. He tenido un dolor personal muy grande por el asesinato en San Agustín de Luis Manuel Salamanca, antropólogo, fue director del Parque Arqueológico. Lo mataron de 2 tiros en la nuca. No se sabe muy bien las causas, no se sabe quiénes, pero hace parte pues de la eliminación sistemática, ya no solamente de los líderes populares, sino de la academia, los artistas, los cineastas. Ha seguido esto. Todo el que le suena a Amigo de la Paz, extrañamente está siendo asesinado, y mientras tanto, esas víctimas son solamente excusas y nombres que usa el gobierno en sus alocuciones. Gravísimo el asesinato de un comandante de las FARC también, o sea, de un comandante de frente, el primero que asesinan, eso enreda terriblemente todo y bueno, hace parte de la dinámica de hacer trizas la paz. Se están escalonando esta vaina, pilas. Bueno, tenemos otras noticias antes de irnos que tenemos que comentar. El Consejo Nacional de Estado decidió por lo pronto, gracias a una tutela, mantener por un tiempo la curul de Mocu. Se tiene que decidir esa tutela, pero le devuelven la credencial. Eso es temporal. Vamos a ver qué pasa en definitiva, ¿no? Otra bestialidad. El Consejo de Estado, esta vez al revés, le quitó la personería definitivamente al nuevo liberalismo, el partido que fundara Luis Carlos Galán. No son pocas las cosas, ¿no es cierto? Galán asesinado, le quitan el partido. Pizarro asesinado, Colombia Humana es un producto de eso, finalmente, ese proceso, también le quitan la personería. Y bueno, la Unión Patriótica ahí, matándolos de otra manera. Los siguen matando igual, es tenaz. Bueno, y por último, la doctora Margarita Cabello es la nueva ministra de Justicia. ¿Saben de quién es amiguísima y hace parte de la cuerda? Íntima, así. Del quemador de libros, de nuestro embajador en la OEA, nuestro, pues el de ellos, Alejandro Ordóñez. Ay, Virgen del Carmen. Virgen del Carmen. Anita, vámonos, contémosle nuestra Nos historia. fuimos y aprovechen porque en serio se van a acabar, ya no nos quedan mucho y está buenísimo. Antoniología, Crónicas y Reportajes, es un libro que ha escrito Antonio desde hace muchos años con varios de sus crónicas y reportajes y está buenísimo. Lo Así pueden que ustedes obtener si nos colaboran con 70 lucas, 70,000 pesos O más. en la Baki, en PayPal y evidentemente en nuestra cuenta de ahorros del Bancolombia del Café Picante. y nos mandan sus datos para mandarles el libro autografiado. Pero además suscríbase a nuestra fanpage en Facebook, dele a la manito, comparta este video, ayúdanos a hacer más grande este café. ¿En honor a la cachucha? Sí, la cachucha bacana. Bueno. Traduzco. Chao. Feliz semana. Ba-da-b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 a-